No, señor, no vamos a hablar de Pantera el día de hoy, pero pasó de nuevo la maquinola, me hice la fila Anselmo, pasó Felipe, pues arranca la primavera por acá, de a poco va haciendo calorcito y ya dan ganas de que entre la rapada, ¿no? Así que bueno, bienvenidos amigazos a un nuevo video acá, Fede Solari saludándolos. No vamos a hablar de Pantera hoy, no señor, de algo totalmente distinto, vamos a hablar una petición que nos hizo hace un tiempo nuestro amigo David también. Me estoy dando cuenta que es muy seguidor de este estilo musical porque varias peticiones ya han venido por este lado. Y qué locura redescubrir este disco que la verdad, yo no tenía recuerdo de ni siquiera haberlo escuchado. Sabía que la banda había coqueteado con este estilo al principio de su carrera, pero para nada era el sonido que yo asociaba con este grupo neerlandés. Ya lo vieron en el título, en la miniatura. Hoy vamos a hablar de Within Temptation y lo que fue su extraño pero muy interesante álbum debut llamado Enter, lanzado en abril del año 1997. Todos conocen a Within Temptation, una de las bandas, bueno, pioneras, incluso hasta podríamos decir, del metal sinfónico. Tampoco sé si pionera sea la palabra, ahí tenemos que hablar un poco más de Nightwish o de Therion incluso. Pero sí una banda que ha ganado muchísima relevancia y que muy también de la mano de algunos otros compañeros que han coqueteado con el doom, con el gótico, con el sinfónico, que han tenido ellos en Europa, por ejemplo en Lacuna Coil, han mutado a un estilo de rock metal bastante más comercial, más alternativo, popero si se quiere, pero no por ello de menor calidad. Yo siento que la banda ahora, por ejemplo, suena bastante mejor que en este momento, pero la crudeza de este disco tiene cosas para remarcar, ¿no? La banda se forma en el año 96, originalmente bajo el nombre The Portal. Rápidamente cambian el nombre del grupo y Within Temptation en realidad se forma como la ilusión de una pareja, ¿no? Es, Robert Westerholt, guitarrista, y Sharon Den Adel, cantante de este grupo. A día de hoy siguen ambos en la banda. Obviamente muy reconocidos por haber básicamente estado durante toda la trayectoria de esta banda, junto a Jeroen Van Veen también, que es el bajista de la era clásica del grupo. Rápidamente en el año 97 editan Enter, y hay que contextualizarse un poco en la época porque en aquel entonces el Gothic Doom también, con este estilo de composición, con este estilo de dualidades vocales entre voces harsh masculinas y voces más entre operísticas y melancólicas de mujeres, formando esta dualidad Beauty and the Beast como se la conocen, también eran muy importantes en aquel momento, ¿no? Theater of Tragedy, Tristania, Paradise Lost ya había incursionado también. Bueno, una banda que hemos comentado acá como The Sins of Thy Beloved, ¿no? The Sins of Thy Beloved, perdón. Todas, digamos, se enfocaban mucho a este estilo de composición, de canto, y de que sobre todo las canciones, digamos, se hiciesen densas, fuesen largas, tuviesen las dinámicas justas, y que hasta cierto punto también la guitarra adoptase un rol secundario para que brillasen voces y teclados por demás. Y este es un disco que ciertamente logra eso muy bien, ¿no? En el Enter estaba como tecladista en este momento Martin Westerholt, que luego pasaría a darle vida a otra banda muy importante de la escena neerlandesa del metal sinfónico, como lo sigue siendo D-Lane. Ahora él es el único miembro original de D-Lane, ¿no? No viene al caso. Vamos a ver un poquito de Enter, un disco con 45 minutos de duración, 8 canciones, 7 tracks con voces y un instrumental, ¿no? De entrada vos arrancás escuchando temas como Restless y temas como Enter, y te das cuenta por el tipo de sonido, o al tipo de sonido mejor dicho, al que quería apuntar la banda, que es muy familiar, o sea, es muy conocido para la época, sobre todo si alguno también venía escuchando cómo cantaba Anita de Die Sins, que bueno, igual eso sale más o menos ahí contemporáneamente, ¿no? Pero Liv Christine, por ejemplo, de un Theater of Tragedy, ¿no? Acá yo, sin embargo, empiezo a notar bastante más enfoque y bastante más protagonismo solamente de la vocalista femenina, como es Sharon en este caso, ¿no? Restless, por ejemplo, que es el tema que abre el disco, es una canción totalmente liderada por sus voces, ¿no? Y que también, digamos, guiándonos por los cánones o por, digamos, los convencionalismos por los cuales se regía un género como el doom gótico,
como el metal gótico en general, pero el doom gótico también, que te habla mucho de desamores, de melancolía, de traición, con una cierta cuota fantástica también, porque el segundo tema, que es Enter, por ejemplo, te habla acerca de una mujer cautiva en el poder de una Ivory Tower, ¿no? De una torre, que yendo a una referencia bien banal y popular, o sea, medio historia de Shrek también, ¿no? De Fiona y del castillo. Bueno, musicalmente es eso, ¿no? O sea, son temas doomeros, lentos, no sin tanto dinamismo en la batería, pero tranquilamente un tema como Restless, que es el tema que abre, se presta para algún que otro arreglito semi intrincado también al completar vueltas y demás, ¿no? Pero bueno, la voz de Sharon ya está muy latente en dicho trabajo. Incluso escuchen cómo va evolucionando la voz de una vocalista como Sharon Denadel en los discos, que ya en Mother Earth, en el Silent Force, en el Heart of Everything, que fue el primer disco que yo escuché jamás de Within Temptation, es una voz ya con bastante más presencia, con un ataque de pecho por ahí más, ya más marcado. Acá es puro falsete, melancólico, como dije, y así medio de lamento, para remitir a ese tipo de canto y a ese tipo de estilo que estaba tan presente en este género, ¿no? La verdad que las voces harsh que están interpretadas por Robert, y de hecho es el único disco que tiene voces harsh así predominantes de Within Temptation, para mí no son tan buenas realmente, ¿no? Si hay un pecado que para mí tenían un poquito algunas bandas que usaban este tipo de vocales, Beauty and the Beast, es que realmente las voces harsh no eran tan buenas, ¿no? Eran cantantes que por ahí, digamos, primero que la voz masculina nunca es protagónica, se usa a veces para generar esos contrastes, esas superposiciones, para que vaya cantando la voz femenina como protagonista y que abajo solape con un poquito menos de volumen la voz masculina. Bueno, en este caso para mí realmente las voces harsh son muy, no voy a decir mediocres, pero sí bastante intrascendentes, creo yo. No tienen mucho que hacer, pero se entiende, digo, cada disco también hay que contextualizarlo un poquito, y era lo que la banda quería transmitir en dicha obra, ¿no? Pearls of Light está bastante buena también porque ya también se ven algunas técnicas de Sharon, como ese canto, ¿viste? A lo princesa, bueno. Lo escuchamos en una canción como esa, y ya hay algunas otras canciones luego que van añadiendo algunas dinámicas más a los tempos, a las rítmicas. Una puede ser Deep Within, por ejemplo, tirando un poquito más al final, o el instrumental, que significa Blooded, que es un tema de 3:37 que tiene un buen solo de guitarra, la verdad. Es uno de los pocos temas del disco en los cuales yo considero que hay algunos dinamismos a la hora de entender la guitarra, por ejemplo, ¿no? Grace para mí es un claro ejemplo de lo que les acabo de decir hace un ratito, de cómo se iban superponiendo las voces de Sharon y de Robert. Y también digo, este género lo que tenía, que practica al menos Within Temptation en este disco, es que a veces la atmósfera es bastante predominante, y por eso es tan importante los agregados de teclados, ¿no? No solamente de piano, sino más bien de momentos sinfónicos. Por ejemplo, escuchen este momento sinfónico donde quedan algunos sintetizadores nomás ahí, de a poquito se va incorporando la voz de Sharon también, metiendo algunos falsetes así muy leves que van increyendo de forma sutil. O bueno, en Candles, ¿no? Donde también esos cantos medio eclesiásticos que se usan para empezar a generar atmósfera en una canción. Y como después el tema, más o menos al minuto 2:20, por ahí rompe, entra una melodía de piano, así, piano clásico, tranqui, para que luego vaya entrando un riff un poco más pesadito y que ahí se sienten las bases de las canciones, ¿no? Como digo, Enter es un disco que está bueno, digamos, ya más o menos son cosas que en la época estábamos escuchando mucho, y es interesante sobre todo para entender cómo una banda como Within Temptation ha evolucionado a lo largo de los años, ¿no? Si ustedes se fijan, los setlists de la banda a día de hoy prácticamente no tocan ni una sola canción de este disco. Es un estilo que se ve que por ahí no les sirvió mucho,
o que, digamos, los anichó bastante y rápidamente cambiaron. Ustedes ya fíjense un disco como Mother Earth, que tiene el tema homónimo, o que tiene Ice Queen o Neverending Story, que son canciones que las tocan todo el tiempo, con ya un poquito más de groove, un estilo un poquito más moderno a su composición, y conforme van pasando los discos, también llegamos a perfeccionar un poco más ese estilo de metal sinfónico más moderno, que bueno, ya en un Unforgiving, por ejemplo, los rasgos poperos y electrónicos están mucho más marcados, ¿no? Por eso es tan interesante cómo acontece un disco como Enter, una persecución artística de una banda que por ahí estaba viendo lo que sucedía a sus alrededores. Y claro, o sea, tenía muchos elementos sinfónicos, pero lo principal, digamos, era ese aura densa, ese aura o esa atmósfera medio aletargada que justamente, o por la cual justamente velaban muchas bandas de Doom Goth en aquel momento. Ahora, también tengo que decir que conociendo un poco a esta banda, no tienen tantos discos, no sé si los he escuchado todos, pero desde que los conozco más o menos les he seguido el rastro. Hay cosas mucho mejores en la discografía de Within Temptation. Obviamente también se puede señalar una cuestión de gustos. A mí el Gothic Doom, digamos, dentro de las ramificaciones del Doom, me gusta bastante, pero no es de mis favoritos, no es de mis estilos favoritos. Y siento que hay otras bandas contemporáneas a Within Temptation que practicaron el estilo un poco mejor en su momento, que por ahí añadían un poco más de instrumentación, que jugaban con algunas dinámicas un poco más. No puedo evitar pensar que hay temas de este disco que igualmente se sienten un poco largos, ¿no? Candles para mí es un tema un poco largo. El tema homónimo Enter se podría recortar un poquito también. Entiendo a lo que apuntaba la banda, pero siento que realmente el pico de composición y cómo una banda como Within Temptation marcó un estilo, que bueno, luego bandas, no sé, como Amarante o otras que fueron saliendo, digamos, fueron chupando directamente de lo que es el seno de este grupo, ¿no? Y tantas otras que a día de hoy, digamos, el metal sinfónico, no sé, basta con meterse al catálogo de Napalm Records, por ejemplo, y ver el sinfín de bandas así medio modernas, sinfónicas que hay sonando. Incluso Martin Westerholt llevó un poco el sonido de Delane para esos lados en varias ocasiones, y mucho se lo debemos de este estilo de composición a una banda como Within Temptation. El que no le debe a Within Temptation acá es como en el progresivo, el que no le debe a Tool le debe a Opeth o a Dream Theater. Bueno, acá le deben a Within Temptation o a Nightwish o a Therion. Es así, así es la jodita, ¿no? Pero bueno, es un buen disco, está bien. Es un álbum al cual, bueno, como les digo, o sea, yo tengo vagos recuerdos de haber escuchado algo alguna vez. Le voy a poner un 7, o de 7 a 7.50. Usamos el método Amusi ahí de ponerle un rango de graduación. Y está bueno, o sea, está bueno si quieren, como les digo, conocer el inicio un poco extraño o anormal para lo que sería el legado de Within Temptation. Está bueno, si no lo conocen, vayan, den una escuchada. Ahora dentro de poquito sale el disco nuevo de Within Temptation, así que posiblemente lo estemos comentando. Y por qué no intentar sacar una entrevista con Sharon y preguntarle qué recuerda de un disco como Enter, ¿no? Bastante peculiar y curioso para la discografía de esta banda. Gracias a todos por ver, nos vemos la próxima con más contenido acá en el canal. Un saludo, hasta luego, chao.